Y gracias, don Pedro Donoso, director de ICARE, por estar Encantado. aquí esta mañana. No, por favor, gracias por la invitación, Anderson. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿El teléfono cargado? El teléfono cargado siempre, si me toca Sí. la noche y madrugada cargar todo, además teléfono, audífonos, todo. ¿Qué más? Teléfono, audífonos, afeitadora, no sé cómo. Sí. Sí, claro, sí, como Ese un no montón de uso yo, cosas. ¿ah? Ese no uso yo. Muchísimas gracias, señora del Gracias. Café La Posta. Muy amable. Esto que estamos viviendo, ¿deja inútiles las encuestas de hace 5 días? De hace 48 horas. Yo ponía un post en la red social X de que es muy difícil hacer análisis y hacer mediciones, digamos, si lo quieres hacer seriamente. Te vi ¿no? quejándote del momento político, de que nunca Más- antes había sido tan complicado Sí. Más que identificar quién era quién. Más que quejándome, observando, digamos. Es Sí. decir, por ejemplo, tuve una conversación con 2 encuestadoras con las que usualmente trabajo y claro, me dijeron, nosotros empezamos la operación en campo Sí. lunes y martes, ¿no es cierto? Y tuvimos que sacar a la gente porque finalmente Ya no sirve. no incluimos la batería de preguntas sobre los apagones. Es decir, Claro. lo que va a suceder el domingo es profundamente impredecible. ¿No? Yo no tengo claridad qué es lo que va a suceder, pero creo que nos estamos equivocando en el objeto de análisis político. Es decir, para mí el objeto de análisis político no es del domingo, es del post-domingo. Es decir, Sí. pierda o gane el gobierno, ¿no es cierto? La gran pregunta es con qué recursos va a capitalizar algo, ¿no es cierto? Que se Pero está es cayendo. muy distinto el escenario de perder o ganar para el gobierno. Sí, El gobierno, a ver, hay dos posturas dentro de Carondelet. Una postura que es la presidencial, de optimismo de qué cagada, esto nos va a afectar, pero no vamos a llegar a perder la consulta. Y a partir del lunes tenemos que trabajar para en los siguientes 15 o 20 días darle una solución al país que permita que los ecuatorianos vuelvan a prender la energía eléctrica y la cosa haya sido superada. Y la otra postura en Carondelet es, por Dios, vamos a caer de 5 a 10 puntos. Ese era el cálculo que me daba una de las personas encargadas de la política electoral en el gobierno nacional. Me decía, esto nos puede costar entre 5 y 10 puntos y lo peor de todo, no podemos medirlo. exacto. ¿Con cuál de ellas compaginas más? ¿O con ambas? Con ninguna, digamos. ¿Por qué? Porque, como te digo, a ver, un hecho político hay que analizarlo, por lo menos así lo hacemos nosotros, en el antes, en el durante y en el después. Sí. El problema finalmente aquí es el después, porque la consulta popular, primero, no es una consulta profundamente originaria del gobierno. Es decir, por ejemplo, ahí tienes una pregunta original de Guillermo Lasso, por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que esa ganaría, ¿verdad? Ahí la gran La pregunta es, extradición. ¿quién finalmente capitaliza eso y con qué legitimidad? Digamos que el gobierno gana en todas menos en el trabajo por horas, ¿no es cierto? ¿Quién Ajá. es el único actor político que ha estado, digamos, profundizando la campaña en contra del trabajo por El horas? correísmo Leonidas dice, y ¿no? Leonidas dice. Con mucho más claridad, Leonidas dice. Es Sí. decir, Que ha aquí, hecho la mejor campaña, a mi juicio. además, la única que yo he visto o que yo he podido ver. Por eso es la mejor. De acuerdo. Entonces ahí es cómo finalmente puedes capitalizar, ¿no es cierto?, una consulta popular que es un rompecabezas, que ya, digamos, las encuestas a inicios finalmente de marzo, la última encuesta de perfiles de opinión, ya te decía que había variado el escenario. ¿En qué sentido? En que ya la gente podía afirmar, y lo dije la última vez que me invitaste a tu programa, podía afirmar que no va a votar sí de bloque, sino que hay un 56% a inicios de marzo que respondía voy a leer pregunta por pregunta. Entonces, al ser una consulta popular de rompecabezas, ¿cierto? La gran pregunta es ¿cómo capitalizas? Es decir, si ganas en 10 y pierdes en una, ¿es cuantitativo el tema o es cualitativo? Esa es la gran pregunta. Si se da el escenario de que el gobierno pierde el trabajo por horas y el arbitraje, que son las dos preguntas en riesgo hasta el lunes, con la última data que pudimos ver antes de esta catástrofe, podrían cantar victoria ambos, ¿no? Podría cantar victoria Leonidas Issa, podría cantar victoria el correísmo, que se opuso a esas dos precisamente, y podría cantar victoria el gobierno, que dice el pueblo ecuatoriano me ha respaldado mayoritariamente en la lucha contra el narcotráfico. Sí, Eso es un escenario posible. es un escenario posible. La gran pregunta ahí finalmente es, ¿el cantar victoria tiene relación con la legitimidad del poder? Es decir, la CONAIE no nos acaba de dejar sin luz 8 horas diarias, ¿no? ¿Cómo capitaliza el gobierno una victoria que a la larga está sometida a una realidad mucho más profunda y a un desgaste mucho más profundo? Claro, porque lo que no permiten los apagones es los golpes de efecto. O sea,
Normalmente tú en política tienes una victoria de esta y al día siguiente cambias el tema y mandas 3 leyes y la gente... Pero mientras hay apagones... Exactamente. Es decir, persiste finalmente este malestar. Y yo creo El que... presidente de la República, disculpa que te corte, sí. pero el presidente dice, a ver, hay una crisis, declaro emergencia. Eso significa quiero solucionarla a la brevedad posible. 30 días es el plazo del propio gobierno. Y el presidente dice, voy a liderar esa crisis, como lo hice en seguridad. Quiero dar la impresión de que yo soluciono las cosas cuando me pongo al frente. ¿Es acertado, es riesgoso, es equivocado? Tú acabas de plantear algo que no sé si tenga asidero, que es declarar emergencia es resolver el problema lo antes posible. Nadie nos ha dicho eso. El ciudadano a pie no sabe lo que quiere decir declarar emergencia, porque finalmente ahí la comunicación gubernamental es deficitaria. Es deficitaria en que tú no me dices qué es declarar emergencia. Voy a movilizar $200 millones para resolver el problema en las próximas 72 horas. El problema de este gobierno es que no explica didácticamente qué quiere decir estos términos. Ok. Finalmente, ¿no? Entonces, ¿nos sirve ahorita, a esta altura del partido, tener a una ministra presa en la roca? No lo sé, finalmente. No sé si la gente se conforme con eso. Es decir, estoy Además, una ironizando un ministra que poco. nadie conoce, ¿no? Que la ves en la calle Pero y no la saludas. el concepto que quiero decir es, estamos en esta situación límite. Yo estoy obsesionado con este concepto de Karl Jaspers que te dije igual la última vez, ¿no? Una situación límite, que es este concepto desarrollado por Jaspers, es una situación que desconocemos y que tenemos que enfrentar con herramientas que no tenemos, ¿no es cierto? Es decir, ese es el momento en donde no se sabe cómo se va a comportar la ciudadanía, pero no creo que ya basta tener un culpable ahorita, porque con un culpable señalado y encerrado en la prisión, yo sigo sin tener luz durante Si 8 el horas. gobierno logra probar que hubo sabotaje, Ujú. que me parece difícil, si el gobierno logra instalar esto en la discusión, ¿gana? Y en clave de hipótesis, porque no tengo ninguna evidencia al respecto, no, porque sigo yo, ciudadano de a pie, sin luz. Ok, no me importa que haya un No. sabotaje, No, lo que ya me no. importa es que por Dios préndeme la luz. Ya a esta altura ya no. O sea, estamos en esta situación límite en donde, además, si hay una de las cifras que estoy casi seguro, yo usualmente no afirmo, pero estoy casi seguro que se va a disparar, es el pesimismo, porque las cifras de enero y de marzo ya te lo decían. Y Sí. a nadie le importa el humor social. Y el humor social es clave. Es vital. Es vital, Es porque vital. una sociedad altamente pesimista es menos Sí. permeable a los cambios y es más Y reaccionaria. el Ecuador se finalmente. había vuelto más optimista con Noboa por primera vez en 5 años. No en 5 años, finalmente. Hombre, el 2023, no. Desde digamos, Lenín Moreno. ¿qué es lo que te dicen finalmente las cifras? ¿No es cierto? Sí. Las cifras te decían que el 2023, las de perfiles de opinión, el promedio fue 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas en el 2023. Sí. Con Noboa cae a 5 de cada 10, Sí. ¿no? Es decir, se reduce. Pero digamos, a inicios, finalmente el gobierno de Moreno se redujo a 4, a 3 de cada 10, de acuerdo a cifras de perfiles de opinión. Ok. Si el gobierno pierde, no una, no dos, si el gobierno pierde, quiero decir, 4, 5, todas no lo creo, me parece imposible, pero en el Ecuador nada es imposible. ¿Qué pasa para el gobierno? Creo que tendría un desgaste mucho más acelerado del Ajá. que ya creo que está teniendo, pero por eso te digo, digamos, aquí tenemos una contradicción tú y yo. Para mí, el elemento de análisis no es la consulta No, popular. sí, entiendo. Te voy a preguntar después de esto el día siguiente. Pero en ese momento, ¿qué Por le ejemplo- queda al gobierno? Por ejemplo, ¿Le te lanzo queda- una hipótesis, ¿no es cierto? Si ponemos los elementos, las relaciones y los actores políticos sobre la mesa, tú, asambleísta desertor del correísmo, que optaste por pertenecer al bloque del Dices, gobierno, changos. ¿te quedas en el gobierno? Claro. No sé. Es decir, todo finalmente va a implosionar y como no tenemos la capacidad de dilucidar en qué manera va a implosionar, clásico de un país de minutos como es el Ecuador, ¿no es cierto? Es muy difícil como determinar cuál es el escenario. El día después, ¿a dónde hay que mirar primero? ¿A Carondelet? ¿A la asamblea? ¿Al movimiento indígena? ¿A la calle? A lo formal y a lo informal, digo yo. A lo formal son las relaciones políticas del Ejecutivo con la Asamblea, del Ejecutivo con la Fiscalía. Es súper interesante esto finalmente, ¿no? Sí. Ahí hay una relación de pago de favores, lo digo políticamente hablando, ¿no es cierto?, que hay que leer y que hay que monitorear y que hay que seguir finalmente, ¿no? Entonces, Fiscalía-Gobierno, Fiscalía-Legislatura, ¿no es cierto?, pero también, digamos, lo no formal y lo no institucional, Sí. que es CONAIE, pero también lo no institucional y legítimo que es del crimen organizado. Es decir, no puedes tú concentrarte específicamente finalmente en el tema gubernamental, ¿no? Ahora, es interesante porque también en esta consulta se han podido ver activar clivajes finalmente que
que están ausentes del manejo político del gobierno, que por ejemplo son el clivaje empleadores-trabajadores con el tema Sí. del trabajo por horas, por ejemplo, ¿no? Y con el tema de váyanse a descansar muchachos que hay feriado mañana y pasado. Totalmente de acuerdo. Pero específicamente en la consulta, ¿no es cierto? Ese clivaje se activa. Entonces, cuando ese clivaje se activa, tú como gobierno ya pierdes el control de la dinámica de la consulta popular y aparecen otros actores. A mí me sorprende muchísimo que, por ejemplo, los gremios no hayan tenido un papel protagónico finalmente en la campaña por el trabajo por horas, ¿no? Estoy sorprendido. Esta era su Bueno, ha sido una oportunidad. campaña totalmente intrascendente, ¿no? Sí, totalmente O sea, el intrascendente. único que se la tomó en serio fue Leonidas, que se puso ahí como a camellar y tal. Totalmente intrascendente, Que sí. me alegra verlo camellando en una campaña y no incendiando un edificio. Me parece, vamos, bien. Pero además es interesante, y podemos categorizar esto, a la consulta popular como una primaria del 2025. Creo que no estamos entendiendo lo que va a representar el 2025 en este país. El 2025 es un año de cambios en las 5 funciones del Estado. O sea, Sí. no elegimos presidente y asambleístas, se va a renovar parcialmente la Corte Constitucional, totalmente el Consejo Nacional Electoral, se va a elegir fiscal, se van a elegir superintendentes. Es decir, el 2025 va a ser un año de profundos Corte Nacional de cambios. Justicia. Corte Nacional de Justicia, va a ser un año de profundos cambios en esta situación límite, ¿no? Es decir, con un pesimismo que me imagino se va a desbordar, ¿no es cierto? Con tensiones políticas, Sí. ¿verdad? Con una campaña electoral. Lo que estamos viviendo ahora no es nada frente a lo que vamos a vivir el 2025, diría Es yo. un cambio de era, ¿no? Es un cambio de era, es un cambio de época, es un cambio de relaciones ¿Quiénes políticas. están vivos para el 2025? Es muy temprano definir. Es que es muy temprano definir todo en este país de minutos, que es lo que te digo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, aún no descarto que haya nuevos eventos sorpresa, ¿no es cierto?, que Sí. intenten cambiar el resultado del domingo o el resultado post-domingo, ¿no? Claro, bueno, ayer hablaba con un embajador que me decía qué difícil su país. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tienen que invadir una embajada para subir puntos y luego hay apagones para bajar puntos. Sí, claro, evidentemente. Claro, sí. Totalmente, ¿Cómo se lo explicas? totalmente. El manejo de la comunicación de esta crisis, con un presidente que sale a decir un día, se acabaron los apagones, y al día siguiente los apagones se duplican. ¿Cómo lo calificas? Después vas a tener al secretario de Comunicaciones. Ahí así que ya el secretario está ahí, por eso me lo preocupa pregunto. finalmente responder esa pregunta, pero creo que es deficitaria en mi criterio, digamos, ¿no? Porque además cargas finalmente todo el peso sobre la vocería del presidente, es algo Sí. que yo no lo haría. Segundo, no solo tiene que ver con la comunicación en crisis, sino el manejo de la crisis en general. No me explicas a mí qué quiere decir, ¿no es cierto?, la declaración de emergencia. Sí. ¿Cuánta plata se va a movilizar? Es decir, ¿cómo me resuelves a mí el tema, finalmente, ¿no? Y después tienes estos juegos en donde un presidente sale a decir, yo lo que entendí finalmente es que no van a haber apagones de 5 horas, dijo él. No es que no iba a haber apagones, sino no va a haber apagones de 5 horas, pero después tienes apagones de 8 horas. Es decir, Sí. juegas mucho finalmente con la palabra del presidente que no debería ser, para mí, el vocero principal de esta crisis. Me quedo con eso, Pedro Donoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre un gusto conversar contigo, director de la firma ICARE, consultor comunicacional y gestor reputacional. Gracias por estar aquí. Encantado.